Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al webinar Paneles y gráficos para informes impresionantes con Sparks EA. En ProAgile, desde hace más de 15 años, procuramos brindar soluciones simples y ágiles para áreas de TI. Nos especializamos en arquitecturas, procesos y proyectos de transformación en general. También producimos la versión en español de Enterprise Architect. Hemos ayudado a numerosas compañías e instituciones en Latinoamérica a obtener el máximo provecho de esta potente herramienta conocida a nivel mundial y elegida por miles de usuarios día a día. Mi nombre es Magali Díaz, yo soy su anfitriona en el día de hoy y nos acompaña Matías Romero, que nos va a estar enseñando cómo generar paneles y gráficos para informes impactantes de la información de nuestros modelos de Enterprise Architect. La agenda programada para esta sesión es la siguiente. En primer lugar, les voy a mostrar cómo enviar sus preguntas en la sala en caso de que tengan. A continuación, Matías va a realizar la presentación del día de hoy y por último, compartiremos una sesión de preguntas y respuestas. Bien, entonces en primer lugar les voy a mostrar cómo comunicarme sus preguntas o consultas. Es importante aclararles que el micrófono está silenciado para todos los asistentes y pueden escribir sus preguntas utilizando el chat o el pod de preguntas y respuestas. En caso de no poder contestar todas las preguntas en vivo, serán respondidas luego vía email desde nuestra cuenta soporte@proagile.com.ar. En la barra inferior de la pantalla de la aplicación pueden observar que cuentan con el acceso al pod de chat y al pod de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus consultas en estas secciones. Luego de la presentación van a ser respondidas en el orden que las hemos ido recibiendo. Y con esto damos por finalizada el comienzo. Gracias por su atención. Vamos a dar lugar entonces a Matías a comenzar con la presentación. Paneles y gráficos para informes impresionantes con Sparks EA. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los participantes. ¿Podrían corroborarme con el chat si se ve correctamente la pantalla? Bien, yo, Mati, la estoy viendo correctamente y ahí nos confirman que sí la ven. Bueno, perfecto. Bien, en el webinar del día de hoy vamos a hablar un poco sobre gráficos dinámicos programables. Es una nueva biblioteca que ha ingresado o mejorado en la última versión Enterprise Architect. Hablamos de la versión 15.2, en la cual, primero que nada, voy a hablar un poco sobre qué son los gráficos dinámicos, qué podemos hacer con ellos. Luego voy a pasar a mostrarle algunos ejemplos de gráficos, los cuales ven un poco ahí en pantalla, algunas celdas o accesos directos a estos gráficos. Luego voy a realizar el paso a paso de cómo crearlo, ¿sí? con un ejemplo. Y finalmente voy a mostrarles un poco lo que es la vista de panel ordenada, ¿sí? En la cual esto permite darle un orden a estos gráficos en el diagrama. Y finalmente voy a crear una especie de reporte para que se puedan visualizar los diagramas. Bien, en primer lugar, Dynamic Chart o gráficos dinámicos son elementos de tipo artifact o artefactos. Bien, estos gráficos dinámicos programables pueden programarse para mostrar y diseñar gráficos increíbles, sus tipos, datos y estilos que representarán dinámicamente cuando el diagrama se abra, ¿sí? Es decir que, por un lado, vamos a programar este elemento artifact y por otro lado vamos a abrir nuevamente el diagrama para que podamos ver cómo impacta esta
este código, este script que generamos en el diagrama, cómo impacta y cómo se puede ver. Bueno, es decir, tenemos esa opción o directamente podemos ir al elemento y actualizarlo. Bien, esta biblioteca puede ser llamada por un elemento con el estereotipo SS Dynamic Chart, que les voy a mostrar, por ejemplo, cuando les muestre el ejemplo lo vamos a ver bien en detalle, y proporciona un gráfico que se completa mediante un script. Los gráficos dinámicos se actualizan cada vez que se abra o se edite el diagrama en el que se encuentran, por lo que los datos se actualizarán automáticamente. Bien, estos gráficos dinámicos se basan, como les comentaba, en código para definir sus series y estilos, y también podemos complementarlos a través de la interfaz de automatización. Generalmente pueden ser complementos o add-ins. Bien, esta nueva vista de editor, la cual la encontramos aquí en comportamiento, ¿sí? Aquí podemos editar el comportamiento de cualquier elemento que tengamos en Enterprise Architect a través de código, script. También tenemos código interno y código fuente. Por lo tanto, este script lo vamos a ejecutar automáticamente cuando carguemos un diagrama para poder mostrarlo. Bien, cabe destacar que la API es bastante amplia y flexible, lo cual nos permite ilustrar muchos escenarios diferentes de gráficos en tiempo de ejecución. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar algunos de gráfico de torta, gráfico de área, algunos gráficos de barra y algunos gráficos en 3D. Bien, también cabe destacar que la función que permite definir cualquier tipo de gráfico que necesitemos se realiza utilizando JavaScript o bien una estructura JSON o JSON. Los gráficos dinámicos son particularmente útiles para representar resultados de las simulaciones, lo que nos permite, por ejemplo, guardar resultados de simulación como gráficos visuales, incluir fácilmente gráficos llenados por resultados de simulación en reportes, compartir resultados de simulación con stakeholders sin necesidad de herramientas de simulación adicionales. Bien, aquí por ejemplo voy a mostrarles algunos ejemplos. Aquí tenemos el gráfico de torta, ¿sí? En la cual, bueno, muestra un poco los visitantes de eh, el país o la ciudad de Australia, ¿sí? Para poder ver el comportamiento de este gráfico, nos vamos a comportamiento, código interno o bien clic derecho. Podemos ir a características, editar código interno y aquí como ven nos muestra un poco el código. En este caso es una estructura JSON, ¿sí? Luego tenemos por ejemplo un gráfico de área, ¿sí? Que nos muestra la temperatura por mes y año. En este caso está hecho con un código de JavaScript, no es una estructura JSON. Cabe destacar que estos ejemplos los he copiado de la documentación de Spark System, ¿sí? En donde tenemos un EA con ejemplos en los cuales nos trae y nos muestra muchos gráficos dinámicos. Por lo tanto, recomiendo que puedan mirarlo para que puedan obtener o darse ideas sobre cómo poder editar diferentes tipos de gráficos. Luego, aquí por ejemplo también cité un gráfico de barra, uno utilizando JavaScript, el otro utilizando JSON, ¿sí? Este orden lo podemos dar a través de las vistas de paneles,
las cuales les voy a comentar más adelante. Y los gráficos en 3D, que son bastante, por ejemplo, han improvisado mucho en colores, en formas, con estos gráficos 3D y quedan muy bien en los reportes. Por ejemplo, este gráfico, aquí podemos ver, está hecho con JavaScript, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de gráfico en 3D y este tipo de gráfico llamado Surface está hecho con, por ejemplo, una estructura JSON en la cual, bueno, acá obviamente se definen los ejes X, Y y Z con sus correspondientes colores y grados, ¿sí? Bien, ahora lo que vamos a realizar es básicamente realizar un ejemplo de un diagrama con una estructura JSON y voy a comentarles un poco de qué se trata. Primero que nada, voy a crear un paquete. Vamos a llamarle ejemplo. Y aquí, primero que nada, estos gráficos se pueden diseñar y definir mediante la única fuente de datos JSON, como les comentaba, y es actualmente el formato de fuente preferido en cuanto a estos tipos de diagrama. Es un poco más fácil de entender y leer y generar que con un código de JavaScript, pero según la documentación de Spark también se pretende que en un futuro esté disponible el formato XML. El gráfico se define proporcionando una estructura de datos JSON simple que se adhiere al esquema de gráficos dinámicos. Para poder representarlo, estos datos JSON primero vamos a crear o arrastrar desde la caja de herramientas el elemento que es un artifact, el elemento dynamic chart o gráfico dinámico, ¿sí? En el cual se nos va a crear este gráfico. Aquí podemos ponerle el nombre que decíamos. Por ejemplo, voy a comentar hecho con JSON. Y luego vamos a ir a editar el código interno. Lo podemos, como les comentaba, haciendo clic en características, editar código interno, o bien directamente vamos a ir a desarrollar comportamiento, editar código interno. Aquí vamos a colocar el código que, bueno, voy a sacar de, de la documentación de Spark. Aquí lo primero que debemos hacer es crear una variable JSON que defina el gráfico a representar. Y luego, posteriormente, vamos a crear la función llamada constructChart, la cual toma como único argumento la identidad del elemento, que es una cadena Git, ¿sí? Todos los elementos contienen un ID o un Git, el cual siempre podemos visualizarlo en nuestra ventana de propiedades, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está el Git de este elemento. Bien, eso vamos a pasarle como parámetro. Y luego vamos a llamar a una función incorporada llamada constructChart from JSON, pasando el Git correspondiente como primer parámetro y luego la estructura JSON como segundo argumento. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Por ejemplo, vamos a realizarlo con un gráfico en 2D que tiene que ver con los gastos de un vehículo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que sí es muy necesario
lo que sí o sí debemos colocar es una instrucción, la cual les voy a copiar acá. Esa está de arriba, sí o sí debe estar para que pueda funcionar, ¿sí?, el script. Luego vamos a crear una variable, en este caso llamada char_data, en la cual esta variable aquí vamos a empezar a colocarle cada una de sus propiedades. Por ejemplo, este gráfico de tipo columna, perdón, la categoría es columna, ¿sí? Acá podemos colocarle el título. Por ejemplo, voy a colocarlo en español. Y acá en Series tenemos lo que se llamaría los datos que va a contener el diagrama, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos nafta, el mantenimiento, ¿sí?, etcétera, otros. Y finalmente, como les comentaba, vamos a llamar a la función constructor y le vamos a pasar el git que tiene el elemento, y dentro llamo a la función incorporada constructor. Siempre la estructura va a ser la misma, ¿sí? Y primero le paso el git y luego la variable char_data, en este caso, que es la variable que contiene el JSON. Luego de esto, primero que nada se recomienda cerrar el diagrama y luego volverlo a abrir, pero también directamente podemos guardar aquí el código, y cuando regresamos al diagrama hacemos clic derecho y vamos a ir a actualizar gráfico. De esta manera, si el código está correcto, nos va a mostrar el gráfico con los datos que proporcionamos, y si no está correcto, nos va a arrojar un error a través de la ventana de salida en Enterprise Architect de manera automática, ¿sí? Bien, esto es un ejemplo de cómo utilizar un diagrama en tipo JSON. Ahora vamos a ver otro utilizando JavaScript, que es, al igual que el ejemplo anterior, primero vamos a arrastrar el elemento, pero en vez de esta vez hacerlo con una estructura JSON, vamos a hacerlo con JavaScript. Lo primero que debemos hacer es comenzar con la función constructor, la cual vamos a invocar automáticamente siempre que el diagrama contenga el artefacto dynamicchar. Luego también el git del elemento lo pasamos a la función constructor. Primero que nada voy realizándolo. Bien, entonces este es de tipo JSON, ¿sí? Aquí voy a modificar el nombre. Y ahora voy a hacer uno de tipo con JavaScript. Entonces vamos a ir a código interno y de nuevo tenemos que sí o sí llamar a esta función para que funcione. Luego vamos a comenzar con la función constructor. Vamos a pasarle el git y finalmente, mediante esta función, la cual es viene con la API, digamos, me crea un gráfico en 2D de barra. Esto también cabe destacar que dentro de esta función dependemos totalmente del tipo de gráfico que deseamos mostrar, el estilo, el número de series, etc. Y en este ejemplo vamos a crear básicamente el mismo diagrama anterior, pero esta vez con JavaScript.
Vamos a guardar. Y aquí vamos a actualizar el gráfico. Y como ven acá tenemos la diferencia con los dos tipos de gráfico. Uno creado con JavaScript, cual voy a modificarle el nombre para que nos quede claro. Y el otro con JSON. Una vez que hemos creado diferentes tipos de gráficos, por ejemplo, aquí voy a también mostrarles otro gráfico, esta vez en 3D, para que luego podamos ordenarlos a través de las vistas ordenadas. Entonces voy a editar el código. La estructura siempre es la misma, en este caso tengo la variable de JSON, ¿sí? Finalmente los índices X, Y y Z. Y luego llamo a la función constructChar, le paso el get, vuelvo a llamar a la función constructChar from JSON y le paso el get y la variable que creamos anteriormente, la variable JSON. Guardo. Voy al ejemplo, actualizo el gráfico y aquí, como ven, ya se está mostrando. Bien, voy a colocar un gráfico más para que luego podamos ver el orden a través de las vistas de paneles gráficos. En este caso podemos hacerlo otro tipo de gráfico en 3D. En este caso en la documentación de Spark lo han llamado Manhattan. Voy a ir al código y voy a copiarlo, ¿sí? La estructura, como ven, sigue siendo la misma, ¿sí? Aquí tiene otra forma de ordenar los ejes, en este caso Y. Voy a guardarlo, actualizo el gráfico y acá tengo un tipo de gráfico de columna o de barra, pero en forma de 3D. Bien, estos gráficos están relacionados también con lo que se le llama vistas del panel, las cuales nos permiten clasificar una disposición en los diagramas para luego poder utilizarlos en reportes. Bueno, con esto tenemos la posibilidad de poder crear reportes y realizar un seguimiento de métricas y otros puntos claves y relevantes para nuestro negocio. Para esto, primero que nada, debemos habilitar la opción en la ventana de propiedades y elegir de qué manera queremos que los gráficos se ordenen o se distribuyan automáticamente. Según este estilo de diseño, podemos crear, como ven aquí en pantalla, muchos estilos de gráficos. Estos son solamente algunos ejemplos que he elegido. Y lo que nos permite esta vista es poder cubrir completamente el diagrama para que luego pueda ser presentado en, por ejemplo, en un reporte. Las posiciones de los gráficos también podemos arrastrarlas y soltarlas como se puede ver manualmente y pueden encajar fácilmente. Para esto, primero que nada, voy a hacer clic en el diagrama. Aquí tengo abierta la ventana de propiedades y vamos a ir a la sección apariencia, estilo de tablero, y aquí en este menú de opciones podemos configurar de qué manera queremos que se muestre el diagrama. En este caso vamos a ir probando. Tenemos vertical, horizontal,
Luego empieza a variar vertical con una columna, por ejemplo. Luego con 3 columnas, ¿sí? Y elige el último gráfico para que ocupe la segunda fila. Luego tenemos lo mismo pero de manera horizontal, ¿sí? Aquí, bueno, depende de cómo queramos que se vea. Luego lo tenemos ordenado así, los cuatro bien divididos. Luego podemos poner en la parte superior o en la parte inferior, ¿sí? De esta manera, como ven, por más que tengamos muchos gráficos, nos los va a ordenar en todo el gráfico distribuidamente. Bien, esto sería un poco también lo que son las vistas de paneles gráficos. Y finalmente les voy a mostrar cómo poder ordenar estos gráficos de manera que podamos reutilizarlos en algunos reportes. Bueno, hay muchas maneras en realidad para poder mostrar gráficos en los reportes. Aquí en el ribbon, en el menú publicar, tenemos distintas opciones. Podemos eh, copiarlos al portapapeles y de ahí directamente pegarlo en un reporte, o directamente podemos copiar todo el diagrama y pegarlo en un reporte, ¿sí? Por ejemplo, voy a crear un reporte, un documento personalizado. Voy a llamarlo reportes. ¿Sí? Y acá, bueno, directamente, por si no conocían esta funcionalidad, es una plantilla en la cual, como ven aquí en el ribbon o en el menú, me abre opciones para poder editar, opciones de tipo Word para poder editar texto, y además podemos directamente arrastrar desde el explorador los diferentes diagramas, ¿sí? Por ejemplo, aquí puedo mostrar este diagrama de diferentes maneras. Por ejemplo, voy a ir al diagrama en sí, voy a copiarlo en el portapapeles y directamente acá lo voy a pegar con control V, y ya directamente, así de fácil, tenemos una vista de todos los diagramas, ¿sí? O directamente, en el caso de los diagramas, de los distintos tipos de diagrama 3D, por ejemplo, podemos arrastrar directamente el diagrama, ¿sí? Cuando arrastramos del explorador hacia el documento, tenemos aquí plantillas predeterminadas, ¿sí? Las cuales tenemos la opción de insertar como un contenido dinámico, como un hipervínculo o como una imagen de diagrama. Aquí, como ven, se insertó como una imagen, ¿sí? Además, bueno, supongo que no todo va a ser gráfico, así que pueden arrastrar elementos, diagramas, todo lo que vayan a necesitar. Por ejemplo, voy a arrastrar ahora un elemento de área. Y aquí, como ven, bueno, pueden ir componiendo el reporte. También aquí en el costado nos va a mostrar un menú con las diferentes etapas. Por ejemplo, aquí tenemos diagramas 3D y al seleccionar área ya nos muestra directamente el área de los diagramas. Eh, Puedo mostrar el diagrama en barra, ¿sí?
uno utilizando JavaScript, el otro utilizando JSON. Y el primero que le mostré es que era el diagrama de tipo torta, con los diferentes habitantes según localidad de Australia. Bien, y como ven ahí ya directamente así de fácil armamos un reporte, ¿sí? Luego este reporte podemos realizarlo de diferentes maneras. Podemos generar otro reporte a partir de este en formato PDF o RTF, con el cual me va a traer descripciones o imágenes del diagrama. O también podemos generar un reporte HTML, ¿sí? Por ejemplo. Voy a pararme acá. Voy a ir a publicar, generar reporte HTML. Aquí voy a elegir en qué lugar quiero generar el reporte. En este caso lo hice directamente desde el root, gráficos dinámicos. Bien, ahí se completó. Y directamente podemos darle ver según el browser o explorador de internet que tengan. En este caso yo lo voy a abrir con Internet Explorer. Y aquí tenemos por un lado los ejemplos que les mostré al inicio. Esto es totalmente navegable. Podemos ir al diagrama de barra. Sí, acá nos muestran también algunas otras características. Y directamente podemos volver, ir al diagrama de área. ¿Sí? Y si hacemos clic nos muestra más características. Podemos ir navegando por los distintos diagramas. ¿Sí? Y luego tenemos el ejemplo gráfico que fue el que realizamos en vivo, ¿sí? Eh, Aquí tenemos los diagramas en 3D, el que creamos con JSON, el que creamos con JavaScript. Todo ayuda a poder generar reportes de diferentes tipos y de acuerdo a la funcionalidad que deseen. Esto también de celdas navegables es muy útil, ¿sí? Directamente al crear un diagrama, ¿sí? Aquí por ejemplo lo voy a citar, el ejemplo gráfico. Directamente lo voy a arrastrar y voy a colocar celda de navegación. Aquí bueno, elijo una imagen representativa, ¿sí? En este caso voy a elegir este que tiene que ver con diagramas. Podemos darle diferentes tipos de color, ¿sí? Y como ven, a ella me quedó la celda de navegación. Sería como un hipervínculo visual que queda bastante bien. Y cuando abro ya directamente me muestra el gráfico. También desde acá de apariencia podemos modificar no solo los gráficos, sino cualquier tipo de elemento que tengamos en el diagrama para que pueda ordenarse de acuerdo a lo que nosotros nos parezca el diseño. Siempre la idea que tiene es tratar de ocupar todo el diagrama, ¿sí? Con los elementos que tenga, porque justamente está hecho para poder luego mostrar reportes. Justamente esa es la idea. En este caso, esta es una manera, la otra manera es, por ejemplo, podemos jugar un poco con lo que son
los estilos. Voy a ir a las opciones. Para volver a poder editarlo, necesito que haya quedado en la opción ninguno, porque si no es como que mantiene esa opción. Y aquí directamente voy a seleccionar el resto de los objetos. En último lugar voy a seleccionar de qué manera quiero que me queden. Y acá directamente con esta opción me quedan todos iguales. Y luego aquí en disposición puedo ordenarlos de diferente manera, ¿sí? Bueno, todo ayuda a lo que deseamos ver con respecto al reporte que deseamos realizar, ¿no? Bueno, esto ha sido en resumen una breve introducción a lo que son los gráficos dinámicos, ¿sí? Y un poco también vimos cómo poder incluirlos en los reportes. Esta es una nueva funcionalidad de Enterprise Architect 15.2. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Un poco vi los temas. No sé si tienen alguna consulta para realizar. No sé, Magali, si te ha llegado alguna consulta. Sí, acabamos de recibir la primera consulta. Un participante nos pregunta si podés mostrar nuevamente cómo ejecutar el script para generar gráficos. Podemos ver el código haciendo clic derecho, características, editar código interno o directamente desarrollar, editar código interno. De esta manera podemos ver el código, podemos analizarlo, editarlo. Y lo que les decía es que no hace falta generar o ejecutar el script desde ningún lado, simplemente eso se realiza automáticamente. Y directamente desde el gráfico podemos actualizar el gráfico o bien abrir y cerrar el diagrama. De esa manera automáticamente lee el script y lo ejecuta. También les comenté que podemos ir a la pestaña de inicio y aquí en ayuda tenemos la opción de poder abrir modelo de ejemplo. En este caso tenemos el example que viene en todos los Enterprise Architect, ¿sí? En la instalación ya viene por defecto y allí tenemos miles de ejemplos para poder ver. En este caso pueden ir a la sección example, el paquete Dynamic Chart o gráficos dinámicos y ahí tenemos diferentes estilos de gráficos dinámicos. Y acá Muy leo bien. la otra consulta que dice si se pueden combinar los distintos tipos de gráficos en uno solo. Sí, hay una opción más que una opción es en realidad poder ir jugando un poco con el código. En este caso les voy a mostrar, por ejemplo, vamos a crear un paquete que se llame combinar gráficos. Vamos a generar el código para este gráfico. Y como ven acá, en la estructura JSON tenemos una categoría por defecto y dentro de series tenemos, por ejemplo, vamos a mezclar la categoría de un gráfico de tipo área, ¿sí? Luego un gráfico de tipo columna y luego un gráfico de tipo línea, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a combinar esos tres tipos de gráficos en uno solo. Vamos a actualizar el gráfico. Y de esta manera tenemos la mezcla entre un tipo de gráfico columna, área y un gráfico de tipo línea, que también puede servir
para representar determinados negocios. Pero sí, la verdad todo es configurable y como dije anteriormente, la API es bastante dinámica y extensa. Todo depende de los distintos tipos o cómo podemos editar el código a nuestro parecer. No veo otra consulta, no sé si hay otra consulta. Muy bien, hemos terminado con las consultas por hoy. En caso de que nos hayan quedado consultas sin responder, de todas formas van a ser contestadas en breve desde nuestra cuenta de soporte una vez finalizado el webinar de hoy. Para finalizar este encuentro queremos contarles sobre nuestras ofertas vigentes por Black Friday. Queremos comentarles que estamos ofreciendo un 40% de descuento en la compra de licencias de Enterprise Architect y un 20% en compra de Enterprise Architect Pro. También contamos con un curso EA Intro gratis con la adquisición de 5 licencias de Enterprise Architect. Esto incluye las nuevas funcionalidades de la versión 15.2. Les contamos que pueden obtener estos descuentos desde el 27 de noviembre hasta el 4 de diciembre, realizando la compra por nuestros medios de pago online. Para más información sobre estas ofertas pueden enviarnos un mail a info@proagile.com.ar. Para más información sobre otros de nuestros cursos, sugerencias o comentarios, también si quisieran solicitar algún tema específico para nuestros próximos webinars en vivo, les invitamos a escribirnos a entrenamiento@proagile.com.ar. Una vez finalizada la presentación, van a estar recibiendo un correo con el enlace para que puedan ver esta grabación nuevamente. Y con esto nos despedimos. Ha sido un placer compartir este webinar con ustedes el día de hoy. Nos despedimos hasta el próximo evento online. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada.